Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Te doy la más cordial bienvenida a este pasadizo del terror, en el cual realmente espero acaricies tus miedos más profundos, pero sobre todo espero y sientas el miedo hasta los huesos. Mi nombre es Jesús G, y abriendo mi obituario negro del terror, el día de hoy te traigo esta leyenda: el sicario y la Santa Muerte. Muchos de los sicarios, al estar al límite entre morir y vivir a diario, tratan de tener sus protecciones divinas. Se encomiendan a santos, a vírgenes, algunos otros a figuras que en ese mundo se les tiene como milagrosas, por decirlos de alguna manera. Un claro ejemplo es las personas que se encomiendan a Martín Malverde. Pero sin duda alguna, muchas personas, por sus actividades delictivas de alto riesgo, recurren a la Santa Muerte para que en cada misión o trabajo, entre comillas, que tengan que realizar, poder salir victoriosos o al menos salir vivos de aquellos violentos escenarios. Este es el caso de Fernando, quien desde muy pequeño se veía obligado a normalizar la violencia y crecer viendo homicidios, pandillas, creciendo con grupos delictivos en su alrededor, consumo de sustancias ilícitas, alcohólicas. Fernando, al crecer en un barrio de origen muy pobre donde proliferaba la violencia y la ley de la calle era la que dominaba. Así Fernando fue adaptando esa forma violenta. En sus comienzos se juntaba con una pandilla que se dedicaba a tiempo al robo de autopartes y transeúntes con violencia. Normalmente migraban a otras colonias de clase media donde cometían esos actos. Al igual, en su juventud conocía la figura de la Santa Muerte, la cual no era raro que la gente de aquel barrio la venerara. Era bastante normal ver gente con cadenas, tatuajes, anillos en alusión a la figura de la Santa Muerte. Así Fernando era un fiel devoto de la Niña Blanca y rezaba las oraciones de su señora, en la cual él sentía que el favor que le hacía la santa era bastante. Así Fernando, que ya iba por el mal camino, solo seguía dedicándose a delitos como el robo, cuando un día ingresó a una farmacia para robarla, y ya con lo que había robado salía corriendo. Solamente a los pocos metros era atrapado él, y con la persona con la cual iba, su cómplice, era atrapado por una patrulla policíaca e inmediatamente eran remitidos a la cárcel. Fernando justo tenía los 18 años, cuando por ende ya sería tratado como adulto para la condena de sus delitos, y al ingresar a la cárcel veían que era una cárcel con una sobrepoblación de internos y de presos. En su estancia de 2 años conoció a una persona de nombre Simón, el cual era una persona respetada dentro de la penitenciaría. Tenía incluso una celda para él solo, le daban más porción de comida que a los otros internos, incluso le daban en ocasiones comida especial y diferente a la de los otros presos, y Fernando veía que incluso Simón también tenía un tatuaje de la Santa Muerte. Entonces Fernando se acercó con Simón y le decía que él también quería tener ese poder, que cómo podía hacerle para tener ese poder como él, y también le compartía que al igual que Simón, él también tenía un tatuaje de la Santa Muerte. Y Simón le decía que llegar a donde él estaba no era nada fácil, pero que su niñita le había cuidado mucho en toda la travesía de su vida. Entonces le decía que si quería llegar, al menos intentar tener un tanto de poder similar, al igual que el de Simón, que le daría un teléfono y un nombre para cuando saliera buscar a una persona, y que con esa persona comenzaría a trabajar, que comenzaría con trabajos pequeños, pero que si sabía trabajar en aquel negocio, poco a poco se le irían acomodando las cosas e iría subiendo de poder. Y así Fernando lo hizo. En cuanto salió de la prisión, contactó a la persona que Simón le había indicado y rápidamente le reclutaron a las filas delictivas. Así ponían a Fernando a hacer trabajos desde transportación hasta que poco a poco fueron encargos con mayor relevancia, mayor dificultad, desde ir por objetivos
Incluso Fernando recuerda que la primera vez que tuvo que matar a una persona fue algo que le cambió la vida. Esa noche no durmió, pero a la vez no sentía ningún remordimiento. Después de ese primer trabajo, a Fernando le comenzaron a encomendar más y más trabajos de ese índole, y Fernando era bastante bueno y ordenado para realizar ese tipo de encargos, tanto que se hacía de una reputación que daba bastante miedo y se ganó el alias, el sobrenombre del gatillero, por ser tan bueno en eso que él hacía. Cada vez fue puliendo sus habilidades, cada vez era más pulcro en tratar de no dejar evidencias, trataba de hacerlo rápido y en ocasiones no era posible, ya que el encargo o el sujeto que se le daba como objetivo, como víctima, tenía protección, incluso cada vez se le complicaba más los objetivos de mayor rango. Fernando ya se había hecho de un nombre en el mundo del AMPA, ya tenía bastante dinero, vivía en un fraccionamiento de gran reputación, tenía una alberca en su casa, una cantina envidiable con los mejores licores, los muebles de diseñador dentro de su casa y claro está, un gran altar para la madre, para la niña blanca, en la cual le mandaba poner rosas blancas constantemente, cigarrillos, ron, tequila, vodka, mezcal, whisky, pues él bien sabía que la gran mayoría del éxito era gracias a su niñita blanca que le había otorgado el favor. Un día, en un trabajo que realizaría en contra de un político y al haber estudiado el escenario y las rutinas por varios días de aquel político, el cual era importante, al estar a punto de realizar el trabajo y dispararle, falló y rápidamente los guardias de aquel político repelieron el fuego, hiriendo con varios impactos a Fernando. Así que Fernando fallaba en ese trabajo y no obstante salía bastante herido, pero alcanzó a huir con vida. Aquel político era de suma importancia, era importante acabarle para los patrones de Fernando. Sin embargo, el plan no resultó como se había previsto, así que a Fernando se le atendía de sus heridas y al pasar el tiempo, cuando por fin pudo recuperarse, le decían que tuviera mucho cuidado, puesto que su reputación ya era bastante conocida y no solo eso, que ya tenía muchos enemigos y que su cabeza ya tenía un precio. Así que sus patrones le decían que se guardara por un tiempo, esperando que la situación se calmara, pero como ellos decían que dejara enfriar un tanto aquel escenario. A partir de ese punto, Fernando se volvió más paranoico, pues no sabía ni cómo ni cuándo sería su último día en esta tierra, y le reclamaba al igual a la Santa Muerte que por qué no le había protegido, que era una malagradecida, y también le decía que le seguiría dejando ofrendas, pero que tenía que protegerle de todo mal que le aquejara. Fernando cada vez recibía más noticias de que le buscaban y que incluso ya lo tenían ubicado. Así dejaba ese lujoso y complejo habitacional y se marchaba a su viejo barrio. Ahí compraba una casa y aunque parecía humilde por fuera, dentro de aquella casa no le faltaba nada. Así Fernando cada vez consumía más alcohol y otras sustancias. Fue con un santero quien le decía que hiciera un altar de palo mayombe, y eso le protegería sin duda alguna. Ese santero le cobraba cantidades exorbitantes de dinero. También al igual iba con una bruja quien le recomendaba le hiciera un altar a Satanás. Dicha bruja también le cobraba bastante dinero, pues la bruja aseveraba le estaba haciendo el trabajo más fuerte de su colección. Así, en esa misma habitación tenía el altar de la niña blanca, el de Satanás y el de la santería. Esa habitación era algo sin igual, pues la tenía llena de ofrendas, inciensos, figuras. Al pasar los días sentía que la situación estaba mejorando, que estaba pasando el peligro, y así Fernando se iba calmando un tanto, así que se lo adjudicaba a sus nuevos altares. Fernando comenzó a abandonar y descuidar su altar con la niña blanca y ya no le ponía flores ni ofrendas ni inciensos, pues él sentía que las entidades nuevas que estaba adorando le estaban haciendo aquel milagro y le estaban protegiendo. Y cada vez llenaba sus nuevos altares con tributos, y aquel altar de la Santa Muerte solo lleno de polvo, sin ninguna ofrenda. Fernando no lo notaba, pero el rostro de la niña blanca parecía molesto, un rostro enojado. Le había cambiado el semblante,
pues después de tantos favores y milagros, años de protegerle, aparentemente Fernando era un malagradecido que no había sabido darle la gratitud ni el respeto a la Santa Muerte, y solo había sido una egoísta persona que había tratado de salir de su riesgosa situación sin importar a quién le sirviera o a quién adorara, sin importarle nada, sin tener fe en nada, sin ser leal a ningún solo pensamiento. Fernando ya se sentía un tanto más tranquilo, pues ya llevaba tiempo sin que le dieran noticias de que su vida estaba en riesgo, y él solo quería retomar su vida delictiva para poder seguir teniendo aquel dinero y respeto que tanto él amaba, y así poder continuar sembrando el miedo, pues se sentía sumamente agradecido con las nuevas entidades de protección. Así, un día después de muchos días que ya llevaba guardándose, se preparó para un sabroso guiso y subió con 2 platos de comida caliente. Uno se lo dejó al altar del diablo y el otro al altar de santería, y volteaba a ver el altar olvidado de la Santa Muerte y le decía: no te traje el tuyo, pues solo tengo 2 nada más, pero no te preocupes, que ahorita te traigo a ti también. Así dio unos pasos y se detuvo y se regresó y se puso enfrente de su altar, de aquel altar de la Santa Muerte, y le dijo: no, esta vez no te voy a dejar a ti, te voy a castigar. Pues te voy a castigar, pues por no haberme protegido de la manera correcta. Y mira que quedó sumamente sabroso aquel guiso. Para la próxima vez te traeré, pero hoy quiero que aprendas una lección. Necesitas cuidarme, como lo habías hecho, pero si no me cuidas, tus ofrendas van a ir con ellos, que ellos sí me están cuidando y protegiendo más que tú. Espero y aprendas. No te lo tomes a personal, solo quiero que aprendas. Y así se retiraba de ese cuarto con los altares. Al día siguiente sonaba a su celular y recibía la noticia que habían descargado una ráfaga de disparos en la casa de la madre de Fernando, matando a la madre de Fernando y a su hermana también, quienes aún continuaban viviendo en ese barrio humilde. Pues aparentemente quienes estaban buscando a Fernando creían que se había ido a la casa de su madre a resguardarse, puesto que tenía noticias que se encontraba en aquella zona. Fernando quería ir a ver a su madre y a su hermana muerta, pero sobre todo quería venganza, y quería vengarse él mismo con sus propias manos. Pero le prohibían salir, pues seguro habría personas esperándole. Fernando no sabía qué podía hacer, pues no podría ni asistir al funeral de su propia madre ni de su hermana. Así solo subía a sus altares y le reprochaba a aquellos altares, tanto al altar de la santería, al altar del demonio y al altar de la Santa Muerte. Le reprochaba por horas y horas, maldiciéndole con groserías, maltratándolos. Les retiraba todas las ofrendas a aquellos altares y volteaba a sus figuras en forma de castigo, viendo hacia la pared, y les decía que los tendría castigados hasta que le solucionaran el problema en su totalidad, que mientras se olvidaran de alguna ofrenda, puesto que no les llevaría nada. Esa noche Fernando solo se fue a dormir bastante intoxicado por la tristeza de la pérdida de su madre. Ya en un sueño profundo, él soñaba que se encontraba en el funeral de su madre, y en un sueño bastante bizarro, soñaba que una joven esbelta, delgada, pálida, pelo muy negro, se sentaba a un lado de él, y le decía a Fernando: tú no eres un dios que deba tener inmortalidad. Y también al igual le decía a aquella joven que hay mucha gente muy malagradecida, y cuando obtiene los favores se les tiene contentos, pero que los favores se ganan y se ponen a prueba para saber si esa persona es merecedor del favor. Y aquella joven, sumamente delgada y pálida, pero hermosa, le decía a Fernando: como te mencioné, los favores y milagros se ganan, y tú no los has podido ganar conmigo. Conmigo no se juega, tampoco conmigo se condiciona. Ahora te encuentras solo, perdiste mi favor desde que me abandonaste, y notarás que yo ya no estaré contigo. Has caído de la gracia de la Santa Muerte. Así, en aquel sueño, Fernando sabía que esa esbelta mujer era la niñita blanca, y al voltear para tratar de decirle alguna palabra, ya no había nadie en aquel sueño, no había nadie a un lado de él. En aquel sueño solo se acercaba al ataúd de su madre,
y su hermana, y las veía estáticas, llorando sangre. En eso despertó, pues sintió que algo le empujó de la cama violentamente. En eso solo tomó su pistola y creyendo que era tal vez algún vivo que fuera por él, pero no había nadie, y solo escuchó una carcajada que era demoníaca, y escuchaba unas voces demoníacas, y veía una terrible sombra deambulando en esa habitación que le hacía meterse dentro de su cama envuelto en cobijas y pidiéndole a Dios y a la Santa Muerte que le ayudaran contra esa entidad negativa, pues también sabía que teniendo un altar al demonio, también lo tenía viviendo en esa casa. Al día siguiente solo despertaba devastado, sin ánimos de nada, y se servía un vaso de whisky desde muy temprano, y en soledad meditaba lo que había hecho con el diablo y cómo le había aterrorizado esa noche, en la cual era la noche que más miedo había sentido. Incluso nunca había tenido tanto miedo, y era paradójico para Fernando, pues a lo que él se dedicaba sin duda alguna llegó a sentir en algunas ocasiones terror. Sin embargo, jamás un terror al saber que el diablo se encontraba ahí con él en aquella habitación, como la noche que le había tocado tener. Así ese día le habló a una persona de confianza y le pedía que por favor se deshiciera del altar al diablo. Así aquella persona de confianza solo hacía lo que Fernando le decía y metió todo lo del altar a costales y salía de la casa para tirarle en un baldío abandonado. Así tiraba los restos de aquel altar en aquel baldío. Fernando, al tener el altar fuera de su casa, se sentía un tanto más tranquilo y esperaba que ya no existieran presencias diabólicas esa noche. Y así Fernando subía con sus 2 platos de comida destinados a su altar de la Santa Muerte, y le decía que lo perdonara y también le decía que le levantaría el castigo y que jamás le volvería a faltar el respeto. Pero lo que Fernando no sabía era que él no es quien decide, él no es quien pone las reglas, la Santa Muerte es quien las pone y las fija. Fernando sentía un terrible pesar en sus hombros, pues se había quedado sin su madre, sin su hermana y sin la Santa Muerte, todo el mismo día. Al igual, eran las 3 damas que él más amaba en este mundo. Aunque trataría y continuaría tratando de reconciliarse con la Santísima Muerte, y así le llegaba un mensaje en el cual le decían que tuviera mucho cuidado, pues seguían buscándole cada vez más de cerca y más personas. Aquel gatillero, como se le conocía en ese mundillo criminal, solo trataba de tener sus armas listas y las colocaba estratégicamente para su defensa. Así que por su paranoia fundamentada correctamente, ya ese día era muy tarde y Fernando sentía bastante sueño. Ya sería la madrugada, cuando no tendría ni 15 minutos que había comenzado a dormir, cuando sintió que algo lo tumbaba de su cama, y al caer violentamente al suelo, él creía que era uno de sus enemigos que le buscaba para matarle, pero en su habitación no había nadie. Se reincorporó en la oscuridad y comenzó a escuchar risas, tétricos sonidos guturales, una sombra con cuernos que se encontraba justo ahí en su habitación. Así que Fernando salió de su habitación y subió a la habitación donde tenía los altares, el altar de la Santa Muerte, para pedirle protección de aquella demoníaca entidad para que no le siguiera aquejando. Cuando al subir vio que el altar que había mandado tirar al baldío, aquel altar del demonio, se encontraba nuevamente en su lugar original. Aquel altar del demonio, del diablo, del pingo, estaba montado nuevamente y era el único altar que tenía las veladoras negras y estaban prendidas. Se acercó al altar de la Niña Blanca para pedirle su protección, pero la Niña Blanca se encontraba con un semblante de enojo. Aquella estatuilla había cambiado su rostro, y no solo eso, parecía que estaba llorando, parecían lágrimas de sangre. Así Fernando solo tomaba una arma de fuego y disparaba innumerablemente al altar de Satanás, cuando sentía que algo le tomaba de sus pies y le jalaba hasta tumbarle, y escuchaba una tétrica risa demoníaca, y veía una sombra de una entidad amenazante. Así que Fernando sentía que no podía estar en ese lugar, en esa casa, con la presencia de Satanás, y solo tomaba una de sus tantas armas de fuego y salía huyendo de ese demoníaco lugar, de la casa de seguridad donde se encontraba resguardado.
Solo continuaba corriendo, tratando de escapar de aquel demonio, cuando de repente un carro se le acercó y se le cerró en su totalidad, y descendía Simón, aquella persona que le había conocido en prisión. Fernando solo sacaba su escuadra y le apuntaba y le decía: Simón, no quiero matarte, pero que lloren en tu casa, que lloren en la mía. Y le apuntaba y apretaba el gatillo, pero había tomado un arma sin municiones. Así que Simón le decía: no hay quien llore por ti, Fernando. Y Simón besaba su tatuaje de la Santa Muerte, de la Niña Blanca, y le decía: no sé qué hiciste para que la señora me protegiera a mí y no a ti. Aún así, lo siento, Fernando, no me caes mal, solo es trabajo. Así disparó contra la existencia de Fernando, aquel gatillero que había tratado de castigar a la Santísima Muerte. Así Fernando despedía ese último día de vida. Esta fue la leyenda que el día de hoy he traído para ti. Al igual, espero y la hayas disfrutado. Pero sobre todo espero, y esta noche cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido, mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche.